Entonces, pregunté si tenían alguna duda, además del examen, de una más sustantiva. Bueno, no sé, la fecha de entrada de... Ok. Disculpen, pero... ¿Cuándo dijimos? ¿Tres? ¿Y cuándo es cuando tengo que dar a la junta de profesores? 16. Y 15, entonces sí tengo tiempo. Ok. El 3 de diciembre. Entonces el 3 de diciembre. Sí, es el 15. Entonces 3 de No, diciembre. entrega 16 y 17. La entrega de calificaciones es 16 y 17 y la junta es el 15. El 15, entonces tiene que estar listo esto para el 14. Sí. Hijo, y tengo los exámenes, los seminarios y los seminarios del otro grupo, del de maestría. No, esto no es negocio. Obviamente no es negocio. No. Lástima que me haya dado cuenta que me equivoqué ya un poquito tarde. Bueno. Ahora, ¿alguna pregunta sustantiva? Ya, lo siento. Nada, todos están perfectamente... examinamos ya el desarrollo de la etapa inicial de la revolución. ¿Ya lo tenemos? A veces ya se me olvida, desde luego el teléfono de mi casa se me olvida. El código postal del colegio se me olvida. Ya se me olvidan muchas cosas. Entonces ya vimos la revolución, ya. Desde el inicio hasta... Y el porfiriato ya lo terminamos. Ok. Bueno, entonces... con esto ya casi hemos cubierto el programa. Lo único que me falta, que me interesa entrar por lo menos en una visión general, es el mero origen de la independencia. Esa todavía no la hemos visto. O sea, los momentos decisivos para el inicio de la construcción de la nueva nación. La colonia misma, a ver si me da algo de tiempo en la última clase para entrar en algunos temas coloniales que son importantes para explicarnos en dónde estamos ahora. Pero el tema del bicentenario, el tema de la independencia, es importante y tiene mucho en común con el resto de América Latina, aunque hay un elemento que sí es muy mexicano y que no se dio en otras partes. Si ustedes tienen la oportunidad de leer una carta que manda Bolívar a alguien que nunca se supo quién fue, nada más se sabe que es un caballero inglés, probablemente lo que estaba haciendo Bolívar ahí por el 1811-12 es buscar apoyo de Inglaterra para el movimiento de independencia. Este personaje vive en Jamaica, que es todavía posesión inglesa, y se le llama la Carta de Jamaica. Es un documento relativamente pequeño que presenta una visión de toda América Latina. Es interesantísimo porque en esa época, con las comunicaciones tan difíciles, Bolívar tiene una visión general de lo que está pasando en toda la América. Y uno se pregunta si no sabemos lo que pasa en América Latina hoy, nosotros que tenemos CNN y toda esa información a nuestra disposición, ¿cómo le hizo Bolívar para saber el estado de la lucha en general por la independencia? No hay duda que era un personaje muy inteligente y con una capacidad de análisis muy rara. Pocos tienen esa capacidad. Con unos cuantos elementos
de conocimiento fáctico, saca unos juicios generales que son correctos, todos son correctos. Lo que señala sobre México es que la rebelión en México es distinta de las otras y que tiene un elemento de lucha de clases y de lucha de castas, de lucha racial, que entonces no tenía el resto de América Latina. Y me parece bien que tomemos la Carta de Jamaica, que fue el primer seminario que hice yo en este colegio y que me fue pésimo, como les dije, por andar, porque no sabía que era un seminario. Yo creí que seminario donde se hacían curas. Y cuando me dan, lo vi como una fábrica de curas, era lo que yo tenía entendido. Y luego que me doy cuenta que es hacer un trabajo de investigación e interpretación. Entonces, fue muy tarde cuando me di cuenta. Pero yo creo que por eso me quedó la Carta de Jamaica, pero bien grabada. Y ese rasgo peculiar del levantamiento en México sí es de llamar la atención por el hecho de que en esta zona del imperio español en América no había habido intentos de levantamientos generales. ¿Cuáles son las zonas con más parecido en sus estructuras demográficas, económicas, culturales y raciales en ese imperio? Piensen el imperio desde aquí, desde Nuevo México y Sonora, pero Sonora la otra, y la Alta California, hasta la Patagonia. El virreinato del Perú es el que más se parece, ni duda. Es el otro gran productor de plata. Es el otro asiento de una cultura indígena compleja, de una demografía densa, muy fuerte, y ese sí había tenido levantamientos generales, reprimidos con éxito por España, pero muy duros, donde hubo que reprimirlos con saña, diría yo, para que quedara didáctico esto. La enseñanza: no se pueden rebelar contra su majestad. En México nadie lo intentó. Había habido descontentos y había habido que usar algo de la fuerza, sí. Las manifestaciones de descontento venían por causas muy locales, muy similares a lo que vimos en el libro de Leticia Reina que se presentó aquí en el siglo XIX. Fueron similares a las del siglo XIX. Problemas de comunidades muy específicas y que se resolvían en parte por la fuerza, en parte por la negociación. Pero nadie ponía en duda la soberanía del rey de España. En realidad el único principio de rebelión y de creación de una situación que hubiera podido llevar a la creación de un sistema político independiente viene en el mero principio y está encabezada por Martín Cortés. Martín Cortés, con ese apellido y con ese dinero y esa posición, pues no había persona más importante, no por el cargo político, sino por su condición económica en México, que Martín Cortés. Y es entre los criollos, entre los primeros descendientes de españoles aquí, que se manifiesta la posibilidad de separarse de España y de formar una entidad política, económica distinta. La aventura de Martín Cortés, que envuelve exclusivamente a la élite, no tiene ninguna relación con el pueblo
llano, termina con la ejecución no de Martín Cortés. A él es tan alta su jerarquía que no lo ejecutan a los que estaban alrededor de él. Son públicamente ejecutados, y ese intento del siglo XVI es el único que puede uno vislumbrar como un esfuerzo con algún contenido político importante para separar al reino de la Nueva España de la metrópoli. Después de eso no hay nada. Es una vida con complicaciones, desde luego, pero la soberanía del monarca no se pone en duda. Entonces, ¿qué pasa al iniciarse el siglo XIX? ¿Por qué? Y es, a mi juicio, importante en la explicación el hecho de que quien propicia el cambio, la fuerza motriz del cambio, no está en la Nueva España. No es de aquí, no es endógena, es exógena. En la visión lógica, natural, de los gobiernos ya establecidos en México, de hacer de la independencia un momento en que cristaliza el ansia de libertad, de independencia de los mexicanos, pues es muy, muy comprensible, pero totalmente falsa. No hay esa ansia de libertad, ni se sienten particularmente faltos de libertad. Es el factor externo. Entonces, en México el factor externo es importante. Lo van a ver el miércoles al factor externo en acción aquí. Ese factor externo es la Revolución Francesa, finalmente. La Revolución Francesa es la culminación de un largo proceso europeo de transformación de los sistemas políticos y de la cultura política. Es la Ilustración. La Ilustración es un momento, a mí el que más me llama la atención y me gusta es el Renacimiento. Ese es mi favorito. Pero la Ilustración no está mal, no está nada mal. Con ese centro en Francia, pero no nada más en Francia, en donde es un mundo muy, muy llamativo. Es la idea del progreso, que últimamente ya no está tan en boga. Pero entonces la confianza era fantástica. La confianza en la racionalidad humana. La confianza en transformar no solo los sistemas políticos, sino la naturaleza del hombre. Eso va a ir dando varios saltos, y yo creo que su punto central va a ser Marx, que viene, ahí tiene su raíz en esta revolución intelectual con centro en la Europa occidental, pero fundamentalmente en Francia. Voltaire, la idea de que se puede hacer un sistema político muy racional y que sirva para la felicidad general. La idea de que la felicidad es algo que tiene que ver con las estructuras políticas. Lo van a tomar los norteamericanos. Es el derecho a la felicidad, y lo van a poner por escrito. Ellos son unos de los herederos de los primeros herederos de esta visión. Bien distinto el mundo hispano y el mundo de acá. Aquí las cosas no se movían mucho.
aunque sí había algún movimientillo, que eran las reformas borbónicas. Pero las reformas borbónicas no estaban pensadas en hacer más felices a los mexicanos, ni mucho menos. Estaban pensadas en cómo extraer más dinero, más recursos. Eso es lo que querían. Hacer racional el sistema de extracción de recursos de los reinos en América. Estos reinos, yo no me había dado cuenta, cuando ustedes se metan si es que se meten a trabajar en temas históricos, verán que es un mundo que nunca se acaba. Hace unas 2 semanas se presentó una oportunidad de discutir algo en relación a la colonia, cuando Óscar Macín, que es un profesor de historia aquí en el colegio, ingresó como miembro de la Academia Mexicana de la Historia, entonces tiene que hacer una disertación. La disertación fue sobre un tema. Los historiadores pueden ser muy peculiares. Toda su disertación es sobre un documento que se presenta después de que alguien se inconforma con la ceremonia del besamanos en la Pascua de Navidad frente a Carlos III. Y hace un documento. Uno dice, vean, hay formas de ver la historia. Entonces, este es el besamanos. El besamanos es un momento muy importante porque es el único en el año en que el rey ve a los ojos a los miembros del Consejo de Indias. Entonces, muy importante. Los ve a cada uno a los ojos y ellos ven a los ojos al monarca. Qué fluido pasa en ese extraño momento, pero al Consejo de Indias le quitan su lugar. Y vienen primero los reinos españoles y luego viene Flandes y luego el Consejo de Indias. Le quitan al Consejo de Indias un lugar que era antes. Él iba primero y luego los de Flandes. Y alguien se siente muy molesto y hace un gran documento. En el documento de lo que finalmente se trata es de averiguar qué eran las colonias en América. Y no eran colonias. Eran desde el principio reinos iguales a los de España. Y el hecho de que nosotros vivamos en la antiguamente llamada muy noble y muy leal Ciudad de México, eso tiene un significado importantísimo. No todas las ciudades tenían esa categoría. Entonces, esta tenía una categoría mucho más alta, similar a las de España. Entonces, este vasto espacio en América, ¿qué era? ¿Colonia o reino? Pues no queda claro. O sea, legalmente se supone que era reino. Porque es un reino, pongamos el reino de León y Castilla. Ese reino no tenía 2 repúblicas, como sí las tenía, la de los indios y la de los españoles. Los reinos en España, el de Aragón, etcétera, pues no tenían indios, eran todos iguales. Ese es un reino muy peculiar, donde no todos son iguales, y tiene esta división social tajante. El Consejo de Indias estaba compuesto, los consejos de los otros reinos españoles estaban compuestos por miembros de esos reinos. En el Consejo de Indias no hay ni un solo criollo. Todos son peninsulares. Entonces, ¿qué es esto? Si tiene 2 repúblicas dentro del mismo territorio y sus representantes ante la corona y finalmente los que tienen que avalar toda la legislación y todas las leyes, ni uno es del reino. ¿Por qué no son del reino? ¿Porque es una colonia?
porque no es igual a... Entonces, ese documento que parece un poco, es decir, de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, eso de que si el rey me va a ver a mí a los ojos, pero después de que vio estos de Flandes, y no, eso es inaceptable. Total, no le hicieron caso al documento. El rey siguió viendo a los de Flandes primero y mandó a un sitio secundario a los del Consejo de Indias. Pero la discusión está en qué éramos. Bueno, ¿qué eran? Porque yo todavía no, aunque parezca, todavía no estaba yo por aquí. ¿Qué eran ellos? Sí eran súbditos, pero súbditos ¿de qué naturaleza? Esa ambigüedad jurídica es una ambigüedad en la realidad. Esto no es España, aunque pretende serlo, porque la Ciudad de México tiene la misma categoría que una ciudad española, pero la verdad es que los criollos no tienen aquí muchas posibilidades y las van a ir perdiendo además. Con las reformas borbónicas pierden posiciones los criollos. Entonces, ¿dónde andamos? Así que cuando vean ustedes una discusión como esta de Óscar Macín, que parece un poco absurda, sí se le puede sacar jugo porque sí tiene relación con la realidad, pero los historiadores van por vías muy raras para entender esta realidad. Una pregunta, ¿cuándo fueron las invasiones napoleónicas? El rey de España sí pensó en huir a México, ¿no? En un momento dado. Pues no lo tenemos muy claro, no le dieron tiempo ni de, como al tigre de Santa Julia, no le dieron mucho tiempo, lo agarraron allí y a ver, señor, su padre renuncia a... pero cuando Fernando VII recibe eso, ya está allí el adversario. Los que pudieron huir fueron los portugueses, pero apenitas, sí. Apenitas, porque el día que llegan los españoles al Palacio Real, prácticamente ese mismo día habían salido, fueron cosa de horas de que iban a agarrar al portugués. Pero justamente porque yo estaba pensando, el estatuto de los reinos de América, o sea, de Brasil, en Portugal y en España es más o menos lo mismo. Sí, podía. Y la igualdad se consuma exactamente en el momento en que Don Pedro... no Don Pedro, Don Juan VI, llega a Brasil y ahí se ve que Brasil es exactamente la misma cosa. Y es, el rey no puede tener al rey allí o lo puede tener en Portugal. Aquí no les dieron tiempo de tomar tamaña decisión. Se vieron muy forzaditos para irse mejor a Francia. Pero la naturaleza del grupo criollo, de la misma manera que en 1910 el problema empieza entre los de arriba, porque cuando se señala las revoluciones eran muy pobres y unas injusticias, pues habían estado siempre, como en el Evangelio, los pobres siempre estarán con nosotros, siempre estaban con nosotros los pobres, eso siempre era injusto. Entonces, ¿por qué en 1910? Si los pobres estaban allí en 1900, en 1800, en 1700, todo el tiempo. El conflicto en la élite es el que desparrama las contradicciones, las chispas y se incendia todo. Igual aquí va a pasar. Es el conflicto en esta estructura política que no está muy claro si es reino o es colonia, legalmente hablando, pero que de hecho es colonia, porque sus clases altas, nativas, los criollos, no solamente tenían muchas dificultades en acceder, sino que de plano los echaron con las reformas borbónicas y solo les quedó como el sitio donde había suficientes criollos el ejército. Y el ejército era una organización muy nueva, acababan de hacerla. ¿Y cuántos eran los criollos que tenían posiciones en el ejército? Pues alrededor de 200 o 300, nada más. No eran muchos.
los Allendes y los Aldamas eran realmente poquitos. Esa es la estructura en donde la Revolución Francesa, que va a lanzar las ideas de transformación de las monarquías absolutas, también va a terminar por tener a Napoleón. Y Napoleón es el ejecutor del último paso a la hora de intentar llegar a Portugal, porque Portugal siempre ha estado con Inglaterra, entonces tenía que agarrar a Portugal, y ya que iba pasando por qué no todo? ¿Para qué tomarse la molestia de pasar hasta Portugal y no tomar España? Si ya estaba allí. Entonces toma a España. Y he aquí el problema. Entonces, España pierde su independencia. Y el problema es de la soberanía. ¿Quién es entonces el soberano? En los reinos españoles no había mucho problema. Pues bueno, las autoridades que ya estaban, en este caso de México sería la audiencia, los cabildos, pues ya estaban. Entonces ellos asumirían a nombre del pueblo la soberanía. Pero ¿qué tal si la asumían, ¿Qué tal si la asumían y resulta que ahí había algunos criollos? Y entonces podían ser los detonadores de un proceso en donde la élite política se transformaría y se convertiría, no enteramente, pero abriría las posibilidades a una disposiciones políticas de los criollos. Eso es lo que a Napoleón yo seguro que ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ni le importaba. Entonces, si los europeos eran esta cosita, esto no llegaba ni a 8,000, yo supongo que las cifras puede uno hasta ser exagerado y decir, había 20,000 españoles. Bueno, pero los criollos, había que multiplicarlo por cuánto. Los criollos eran físicamente mucho más numerosos y tenían las propiedades interesantes, que eran las de las minas. Estos europeos lo que tenían era los puestos públicos, el virrey y la mayoría de los obispos, etcétera, los gobiernos de las provincias, los corregidores y el comercio. El comercio. Ellos tenían el monopolio del comercio. Y esa era una fuente de riqueza estupenda. Los criollos tenían las tierras, las minas, pero este grupito tenía toda el control de toda la política, y mediante el control de la política, el control del monopolio del comercio. Controlaba también a la iglesia y no tanto al ejército, pero el ejército era muy chiquito y el ejército era una institución muy nueva, no tenía historia en la Nueva España, estaba recién creado en el siglo XVIII. Y ese ejército estaba pensado en función de los ingleses, no de problemas internos. Era que los ingleses llegaran, sobre todo a Veracruz. Ahí es donde tenían el temor, el gobierno colonial, de que algo pudiera ocurrir, y no estaba imaginándolo. Había ocurrido en Buenos Aires. Allí habían llegado los ingleses y milagro de milagros les dieron en la torre. Lo que no pudieron hacer en las Malvinas lo hicieron entonces en Buenos Aires, y las propias tropas coloniales donde estaban los bonaerenses
se deshacen de los ingleses, no sin problemas. Pero la otra posibilidad es que llegaran acá. Y en realidad existe evidencia de que estaban pensando en hacer eso. Pero lo que pasó en la península los cambió. El grupo que tenía la fuerza expedicionaria inglesa que podía haber venido a Veracruz se fue a España, porque ahí estaba más interesante la cosa. Y los ingleses apoyaron a los españoles. En vez de pelearse con los españoles, los apoyaron a los españoles, porque los españoles tenían encima a los franceses, y los franceses eran los enemigos importantes de Inglaterra, y se cambió todo. Pero entonces nada más los criollos realmente estaban de las estructuras importantes políticas en el ejército, y el ejército no tenía importancia. Podría haber llegado a tener importancia si realmente se materializa la invasión inglesa, pero no se materializó. Entonces la disputa va a venir porque este grupo pequeñito decide dar un golpe preventivo y no esperar a las consecuencias, las posibles consecuencias de tener que admitir a los criollos en los cuerpos que podían reclamar la soberanía mientras el rey estuviera en prisión ahí en Francia. Entonces el 1808 son acontecimientos ajenos a la Nueva España que precipitan la acción de una minoría de minorías, de una cosa chirriquitica. Los españoles nunca fueron muchos. Había muy pocos españoles a lo largo de los 3 siglos, muy poquitos españoles. Y justamente por ser tan pocos, en parte explica su temor. Y el señor Yermo, que tenía los monopolios, aquí son cosa antigua, tenía el monopolio para la introducción de carne a la Ciudad de México. Entonces tenía como el rastro, y a través de él se vendía la carne. No era gran cosa, pero en fin, era algo. Y tenía propiedades en Morelos. Esas propiedades eran azucareras. Y el azúcar iba creciendo en importancia. Y de allí va a despegar al siglo XIX a ser una industria importante que va a la larga a explicar el zapatismo. Porque esa contradicción entre la caña de azúcar en Morelos y las demandas de las comunidades indígenas de otro tipo de producción agrícola y de otro tipo de propiedad van a hacer que choquen y que los de Anenecuilco se pongan al brinco y entren en conflicto con Díaz justo cuando Madero está haciendo las cosas por el otro lado. Entonces esto viene de una raíz colonial. Entonces este hombre decide dar el golpe para quitar al virrey, porque el virrey sí estaba dispuesto, tenía al menos signos de disposición a aceptar a los criollos. Y Yermo y una punta de estos personajes sospecharon que probablemente el virrey iba a buscar el apoyo de los criollos para convertirse él personalmente en alguien más importante que virrey, sino teniendo una posición política ya independiente, porque ya no estaba el rey, iba a hacer una especie de revolución desde arriba, era la sospecha. Entonces, para adelantarse a eso, se da un golpe muy incruento. Creo que se murió uno solo, de la guardia del virrey en Palacio Nacional, que era uno de los cuerpos que sí venían de mucho tiempo atrás, el cuerpo de protección del virrey. Lo que vemos en el búnker de Felipe Calderón, ese sí tiene una historia más larga, ese sí tiene una historia de siglos. El grupo chiquitito que está detrás del el personaje que representa el centro de la autoridad. Pero total que ni se resistió. Porque solamente y si mal no recuerdo fue un guardia que estaba en la puerta, pues.
pobrecito, a ese se lo pasó a mejor vida y hubo el cambio. Entonces hay un golpe interno que se puede calificar de golpe de Estado. Y ese golpe de Estado lo dan los españoles. Y lo dan los españoles por temor, para que no cambien las cosas, para que no pierdan el control de una estructura en donde ellos están realmente, son un átomo en un universo mucho más complejo. Este universo, bueno, pues vaya que sí es complejo. Esta es la parte más interesante. Esa es la que Hidalgo va a movilizar. Pero en 1808, entonces, mientras los españoles van retrocediendo ante la invasión francesa y se van a quedar en Cádiz. Cádiz tiene una ventaja enorme, que la escuadra británica está allí. Y entonces la escuadra impide que tomen Cádiz. Los franceses la bombardean, pero no pueden acercarse. Y hasta donde uno entiende, los bombardeos no eran muy acertados. Bombardeaban, pero caían por cualquier lado, no tenían precisión. Entonces en Cádiz se hace fuerte, se va a hacer fuerte lo que queda de España independiente. Y las otras partes que eran o reinos o colonias, a saber que van a tener que tomar su propia dirección, pero en este caso de la Nueva España, dirigidos por los españoles, para que no haya ningún cambio. Es contra esa situación que se van a manifestar los criollos. Las conspiraciones, había muchas conspiraciones. Seguro que hoy hay conspiraciones aquí. No las sabemos, pero debe de haber. Y en algún momento, cuando salgan los archivos del CISEN, van a decir, pues había una en la Colonia del Valle y había otra en Chihuahua, etc. Había muchas, pero en realidad eran chiquititas. No preocupaban gran cosa a las autoridades. Pero la del Bajío sí los va a tomar un camino que nadie sospechó, ni las autoridades españolas, ni quienes propusieron ese camino. Salió algo que nadie había esperado, nadie. Es una de esos procesos políticos tan comunes, de que uno puede decir, se inició aquí por esto y por esto, y ahora ¿en dónde va a terminar? Solo Dios sabe, porque nadie está en control. Entonces, aquí la idea básica de los criollos no era transformar la estructura social ni nada por el estilo, ni el anhelo de libertad, ni cosas parecidas. Era tomar el poder los criollos, porque consideraban que tenían el derecho a eso. Y que los españoles habían roto el orden legal, constitucional iba a decir yo, pero no es constitucional. El orden legal lo habían roto al deponer al virrey sin órdenes de nadie, sino por sí mismos. Nunca se había depuesto a un virrey. Al virrey lo podía mandar llamar el rey, y sí, quitarlo, y a varios. Quitarlo y pedirle cuentas, pero el rey, en última instancia, podía hacerlo quien quedó a cargo de la soberanía en España, pero no Yermo, pues ese que era carnicero y hacía azúcar. ¿Y de dónde le viene la idea de él, por sí y ante sí, tomar tamaña decisión política? Entonces, si Yermo lo pudo hacer, pues ¿por qué no los otros? Total, nada más mataron a uno. Podía pensarse en un movimiento político incruento, sin nada de sangre, totalmente limpio, tranquilito, blanquito. ¿Cómo?
tomando al ejército en su parte medular, porque estaba formado no enteramente, pero la oficialidad criolla era por lo menos la mitad, si no es que más. Tomar al ejército y a este grupo, que sí está grande, el sentido de solidaridad y de oportunidad denegada, y con el ejército y con estos, voltearles la tortilla, hacer exactamente lo mismo que ellos habían hecho. Entonces, la conspiración que tiene lugar en el Bajío pudo haber tenido lugar en otra parte, porque los conspiradores no necesitaban del Bajío para la conspiración. Es importante que fuera en el Bajío, es un accidente, pero es importante porque el Bajío estaba siendo en ese momento sujeto de un cambio muy importante económico, material, físico. Pero esa conspiración pudo haberse hecho en Cuernavaca, en la Ciudad de México, fue en el Bajío. Coincidencia, pero importantísima la coincidencia. Entonces, la idea de tener un movimiento rápido, apoyado por el ejército y teniendo entre sus miembros a curas, es más, dirigido por un cura, es decir, por un representante o un miembro de una institución muy legítima, la Iglesia Católica. Era una muy buena idea. Se hubiera podido hacer así si hubieran tenido más cuidado. Pero como no había mucha práctica en conspiraciones, la fórmula no fue la mejor. Eso de las tertulias y discutir la música y el baile, que sí le gustaban a don Miguel. Don Miguel era cura porque no le quedaba de otra, no porque realmente tuviera una vocación, sino porque era una fórmula de mantener para los criollos una posición importante. Entonces la conspiración entre Dolores en Guanajuato y Querétaro, bueno, pues era una zona un poco grande, y pusieron a todo mundo en la conspiración. Entonces hay una teoría muy buena en la teoría de juegos. Si hay varios, la teoría del prisionero. Entonces hay dos que lo separan, y cuál se necesita que uno confiese para declararlo culpable. ¿Cuál de los dos va a confesar? Porque si el que confiesa no es castigado, pero el otro sí. Entonces la teoría del prisionero aquí más o menos funciona porque alguien en los escalones bajos de la conspiración decidió denunciarla, porque era más, le redituaba más denunciarla y entonces convertirse en alguien de lealtad probada ante las autoridades virreinales, que seguir con la corriente siendo un personaje secundario. Iba a ser secundario en el escalón de la conspiración, iba a ganar muy poco, pero si perdía iba a perder la vida. Entonces decidió que la lógica es denunciar la conspiración, así no pierde la vida, tiene ascenso en la estructura de poder, y que se mueren los demás. Hay una lógica que tiene su expresión en estadística, en esta teoría de los juegos, y eso pasó. Entonces la conspiración fue denunciada porque no tenía el rigor de conspiración que puede tener en el siglo XX un partido comunista, por ejemplo, en donde sí hay un rigor, una disciplina, una previa etapas para ingresar a los escalones de los revolucionarios profesionales. Aquí entró
Perico de los Palotes, todo el mundo entraba. Entonces la conspiración fue descubierta con relativa facilidad. Ahora, en la lógica de la conspiración ya descubierta, que no iba a ser septiembre, sino iba a ser después el llamado, cuando ya están, ya está ya se puso en marcha la maquinaria, se toma por parte del liderazgo una decisión fundamental. Esa sí es fundamental. Esa fue de las más importantes que se pudieron haber tomado. Y es acudir a las clases bajas. Ellas no tenían ningún papel, no tenían vela en ese entierro. Era estrictamente de las élites. Cuando una parte de la élite se adelanta y da el golpe de 1808, entonces la otra parte quiere adelantarse más y dar el siguiente, pero cuando va en el camino, expuesto hasta ahora, objeciones, explicaciones alternativas. ¿Quién fue el que empezó con la idea de la independencia como tal, como terminó siendo? ¿En qué momento salió de esta como engaño, como Sí. Ya. Y la formaliza, ¿no? Y la formaliza y ya no se andan con andar que vive el rey, etcétera. Es Morelos. Morelos es el que, y además lo pone ya por escrito, ¿no? En donde dice que el objetivo es hacer de América la América independiente, la América, no nada más México, sino la independencia de toda América. El documento fundamental es Los sentimientos de la nación, que además es muy pequeñito, vale la pena leérselo. Tiene una parte muy tradicional en que la religión católica será la única, etcétera, etcétera, pero luego tiene unos puntos que son realmente revolucionarios, sobre todo el que insiste que el objetivo es disminuir esa distancia que separa a la opulencia de la indigencia. No dice cómo, pero sí es la meta, ese es el objetivo último. La política es un instrumento para transformar a la sociedad. Pues Morelos es el que tiene la idea más clara, la expresa de una manera muy sucinta, yo diría que elegante, y ahí ya nadie se llama a engaño, ya no puede haber engaño ahí, ya se sabe a dónde va el movimiento, pero con Hidalgo es todo todo está un poco turbio. A lo mejor no había otra manera, no era posible de otra forma. Pero Morelos, digamos, heredó el movimiento, es decir, como con la gente que salió de Dolores. No, la idea era que Morelos se fuera a revolucionar la Tierra Caliente, que era muy distinta del Bajío, muy diferente. Esa Tierra Caliente sigue siendo muy diferente todavía el día de hoy. No se integra bien al resto del país. Esa parte de Guerrero es distinta, es muy pobre, entre otras cosas. Hace unos días en una conferencia de Jean Meyer y de Carlos Cerrejón. ¡Salud! Carlos Cerrejón dijo que en la conspiración de Querétaro sí se adoptó un plan que contemplaba expulsar a todos los españoles y que entonces el movimiento se basó en un sentimiento de una xenofobia sanguinaria, que después Meyer dijo que era más bien una xenofobia inducida, pero el punto es que en la conspiración, se lo dijeron, sí se había pensado en expulsar a los es posible. Rejón es un experto en eso, Él sabe todas las minucias y si dice que eso se había pensado, pero no se publica, no se hace explícito.
A lo mejor sí les tenían. Pero entonces sí grito. Y además era fácil expulsarlos. Si eran 8,000, se les da hasta pasaje en business. No era una, como siglo XX, un ethnic cleansing a la europea. Ese era un grupo chiquitito y finalmente se va a hacer. No del todo bien, pero fíjese de dónde viene. Es en el gobierno de Guerrero, que es además el último insurgente, ¿no? El último gran jefe insurgente. Es con él donde se hace explícito los decretos de expulsión de los españoles. Y Guerrero, ¿de dónde viene? De esa tierra caliente. ¿Y de dónde va a venir el plan político de los 1920s, ya cuando la revolución había terminado? Es un plan de un levantamiento que fue chiquitito allá en Guerrero y que tiene como su punto principal la expulsión de los españoles en 1920. Ya ha pasado toda una historia y siguen. Ayer se presentaron unos en una reunión que convocó el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios sobre literatura y revolución, y se presentaron unos corridos. Yo no los conocía, no sabía, se llaman corridos o se llaman bolas. Yo nunca había hecho, para mí la bola era la revolución, ¿no? Pero la bola es un tipo de música y de canciones. Estos bolas y corridos vienen de Morelos y están en el fin del siglo XIX, y el tema es la independencia de Cuba. Entonces el corrido defiende al general Maceo como jefe de la revolución y de la guerrilla antiespañola. ¿Cómo rayos viene de Morelos un corrido que hace referencia a Cuba por el antiespañolismo? Porque ahí es donde se fusiló a muy poquitos, hasta eso, ¿verdad? A unos cuantos españoles ahí a mediados del siglo, y es el lugar donde los zapatistas también, unos de los primeros extranjeros en caer, son los españoles de Morelos, a los que fusilan los zapatistas. Y no los fusilan por xenófobos, sino porque les capturan un mensaje de la hacienda de la de Chiconcuaques, creo que es la de mediados del siglo. Esta es otra hacienda donde capturan a un mensajero que va a buscar a las tropas federales, y en el mensaje les dice dónde están los zapatistas, y lo interceptan los zapatistas. Entonces se regresan a buscar a esos españoles y pácatela, los pasan a mejor vida. Pero la actitud antiespañola es de esa zona en particular, más que del resto del país. No dudo que en el resto del país también hubieran visto bien que se fueran, que se vayan todos, como dirían los argentinos. Pero es en esa zona donde hay el sentimiento más arraigado antiespañol. La razón, debe de haber unas razones, se puede explicar esto. Errejón debería poder explicar por qué la xenofobia. Pero es una xenofobia chiquita si usted la compara con la europea o cosas por el estilo, en donde se matan a miles y miles. Aquí, ¿cuántos españoles realmente cayeron como producto de la xenofobia? Muy poquitos. Bueno, ¿algún otro punto? Es más como dato curioso. Es cierto que la pintura de Hidalgo no es Hidalgo, sino su hermano. Sepa Dios quién es. No se sabe quién es. No hay ninguna de Hidalgo. Ninguna. La pintura oficial, la que está en Palacio Nacional, Ajá. Está muy bonita. Pues igual ha de ser. Ya no sé si es. No, esta no es. Creo que es otra donde está él con el estandarte así de cuerpo completo. La manda a hacer Maximiliano. Y es que se la imaginan cómo era. Pero no hay ni una sola. Ni una sola. Yo escuché que
presentaron a algún pariente suyo. Es que yo busqué continuó la comida y que pues era yo un señor muy viejito. Y por según eso- yo cuando que Santa ¿Qué señor viejito, ni que 8 cuartos? No estaba nada viejito, tenía 50 y tantos años, era un muchachón. Era una rosa. Sí, pero cuando pintaron al pariente, el pariente ya era grande, ¿no? Y por eso quedó así. Justamente, a los 54 años no es muy probable que tuviera el pelo de esa forma, los cabellos. A lo mejor las preocupaciones. ¿Es cierto? No es. O sea, no sé, la imagen que presenta No es- era una persona de 70 y no de Sí, 50. sí, Entonces, sí. El anciano venerable, pero no era ningún anciano. Y era un... ¿Quién ha leído Los Pasos de López? Es una buena imagen de Hidalgo, ¿no? Un Hidalgo Ni anciano ni venerable. más bien lleno de vida. Su amante, no, déjenme cómo se hace esto, siempre tengo problemas de silenciar. Es mi hijo, pero espero que no sea nada del otro mundo. Una señora Herrera era su amante, pero en lo de la película. Los Pasos de López, no en la película, en la realidad, en Los Pasos de López ponen a las sobrinas, ¿no? Ah, sí. Sí, varias, además. Le gustaban las cartas, el baile, las sobrinas, no, era un personajazo. Sí, tenía que ser un personaje un poco fuera de serie para tomar la decisión Creo que esa es la... No, esa tampoco es el de Palacio, se parece así, pero el de Palacio está más es el retrato oficial, y el retrato oficial lo mandó a hacer a un pintor bastante bueno, Maximiliano. Entonces, antes de Maximiliano no hay ninguna cosa, ninguna figura de Hidalgo. ¿Cuál es la que está en el Congreso de Guadalajara? ¿Congreso de Guadalajara? Sí, una que está en unas escaleras. En la de Orozco. Ajá. El hombre en llamas cuando está con la tea, ¿no? Exacto. En la subida a las escaleras. Exacto. Es buenísima, sí. Esa es muy buena, muy buena. ¿Ese es el Congreso de Guadalajara? Sí. ¿De Jalisco? Sí. Híjole, entonces entré a una casa no santa. Dios mío. No sé cuántas indulgencias pueden estar para poder... ¿Perdón? Dice que hay un artículo muy bueno en Argumenta que dice que pobre Hidalgo, que es el único personaje histórico que sigue envejeciendo. Sí. Pero sí, debió de ser un tipo muy carismático. Eso no puede ser de otra manera. Un personaje que tenía una importancia en su parroquia innegable, y que había leído bastante, que tenía una educación fuera de lo común, que había sido rector de una universidad y que no se comportaba, que había sido investigado por la Inquisición y que no se comportaba como los cánones decían, pero a lo mejor muchos de los curas no se comportaban como los cánones decían. Esa es otra parte también para investigar para un historiador como Massín, más que Massín es muy apegado a los cánones, pero cómo vivían los curas, quiénes eran realmente esos personajes, no los conocemos bien. Tenemos una idea de los primeros, de los franciscanos, de las órdenes, pero el cura Mondo y Lirondo, el que estaba el que no era del clero regular, sino del clero secular, quién sabe quiénes serían. Como tampoco tenemos una idea muy clara de quiénes eran los oficiales del ejército mexicano entonces. No hay una literatura que nos permita ver poderlos catalogar como clases, como profesión. Estos personajes como Allende y Aldama en realidad eran niños bien de la zona, eran gentes que tenían dinero
y que por el dinero adquirían las posiciones de oficiales, pero no eran oficiales de carrera, no eran militares de carrera. Había sí militares de carrera que eran los españoles, pero eran pocos. Entonces era un tanto, el oficio no lo tenían bien aprendido. Y no pudieron controlar, ese es el punto que quiero subrayar ahora, no pudieron controlar a su muchedumbre, no era ni remotamente una tropa. Fíjense cómo en la revolución sí se comportan medianamente como tropa. La gente que va a asediar Ciudad Juárez al mando de Pascual Orozco y de Villa son rancheros, pero más o menos disciplinados y obedientes a sus jefes. Y rápidamente el ejército revolucionario se hace de las mismas categorías. Están la oficialidad, los jefes y los generales del ejército revolucionario copian al ejército federal hasta en las insignias. Tienen su propia burocracia. Héctor Aguilar Camín logra hacer en parte su libro sobre la frontera nómada, que es el obregonismo y los sonorenses, por los archivos, porque se les paga tanto a tal cada semana, se hacen registros de quiénes son. El ejército anterior, el otro ejército insurgente, le llamamos ejército, pero no es realmente un ejército. En su primer momento no tiene ninguna capacidad de comportarse de acuerdo a los mínimos cánones de la conducta de la guerra de esa época. Quiere decir que Allende y Aldama no pudieron hacer nada. Tenían sí el regimiento de la reina, pero el grueso era una muchedumbre que iba encabezada por un cura, y listo. Era una avalancha. Esa avalancha va a toparse, y esto es también muy importante porque eso deja en claro una división política, social, entre los criollos, y es Guanajuato. Guanajuato, que Lucas Alamán tiene la descripción de la toma de Guanajuato, y en cierto sentido la explicación de por qué Lucas Alamán es Lucas Alamán. Finalmente el conservador que va a pedirle a Santana que venga, un defensor del orden, el orden, porque cuando él vio llegar estos a Guanajuato, debió de haber quedado con una impresión que hasta el día que se murió, de lo que son. Se puede usar el concepto, y ese concepto se puede trabajar mucho, las clases peligrosas. Eso es lo que Hidalgo levanta, recluta. Y la toma de Guanajuato es la toma de una muchedumbre que cae sobre Guanajuato. Las descripciones que hacen de que también en el Monte de las Cruces, que en algún momento se tapa el sol por las piedras. Entonces una pedriza de la patada contra la Alhóndiga, y en el Monte de las Cruces, esas pedradas. No es precisamente un ejército. Y tiraban algunos con onda y otros con la mano. Se llevan sus pies y órale, y vámonos. Ahora, cayeron muchos en la Alhóndiga. Lo que Hidalgo pide pide la rendición de la Alhóndiga a una persona que él conocía, que es quien va a tomar la decisión de defenderla. Primero le pide que se rinda. Ahora no se rinde. Y bueno, entonces le echa literalmente oleadas humanas. Oleadas. No pueden defenderse porque son muchísimos. Llevan muy pocas armas de fuego los insurgentes. Es a pura piedra. Entonces hay que imaginar eso, una muchedumbre de indios y mestizos
ya no se les puede, nadie los podía parar, nadie. No podía, los oficiales del regimiento de la reina no contaban para nada en esa circunstancia. Y lo dramático de los sitiados, pero no tenemos un cuento, una visión de los sitiadores. No tenemos nada que nos diga quién era ese indígena, ese minero, por qué fue allí, qué hizo, qué le pasó. Tenemos de los sitiados, porque entre otras cosas escribieron muy rápidamente unas cartas, las pusieron en botellas y las enterraron en el patio de la Alhóndiga, porque vieron que de ahí ya no salían. Eso sí que les quedó clarito, que de allí no iba a salir nadie vivo, y no salió. Entonces fue también a quién se les ocurre, ya ustedes supongo todos han ido a la Alhóndiga. Bueno, esa alhóndiga está casi en una pequeña olla. Entonces, ¿cómo se va a defender si las partes de arriba las toman los otros? Entonces, por la pura ley de la gravedad, las piedras iban allá. No debió de haber... ahora, era el edificio más fuerte, pero estaba hecho para mantener el grano, para los alimentos. Era la regulación que hacía el gobierno colonial, sobre todo con el maíz. El maíz era importantísimo. La investigación que hizo Enrique Florescano de su tesis doctoral, que se llama Los precios del maíz, explica mucho de los procesos políticos coloniales. Entonces las alhóndigas estaban hechas para almacenar maíz en los tiempos buenos y venderlo en los tiempos malos, como la Biblia, como cuando José y sus hermanos que en Egipto, etcétera. Lo mismo, era regular el mercado, porque los desbalances que la naturaleza introducía eran peligrosísimos. Entonces ese gran edificio estaba hecho para alimentos y en el centro de la población. No era una fortaleza. La usaron como fortaleza los españoles y criollos, algunos, porque don Lucas Alamán no se metió para nada, ni su mamá, por si tenía mamá, a la alhóndiga. Ellos se quedaron afuera y no les pasó nada. Pero los españoles fueron los que se metieron allí junto con un grupo de criollos, y el haberlos eliminado físicamente a todos, los degollaron, hace que en la Nueva España se divida el grupo criollo, a diferencia de lo que pasa en la Nueva Granada o en Argentina, en donde el grupo criollo se mantiene muy homogéneo contra los españoles. Aquí la mayoría de los criollos, a esos que se les había negado la oportunidad política en 1808, se vuelcan en apoyo de esa autoridad que les había negado su papel. ¿Por qué? Por las clases peligrosas. Porque entre pasar de Guatemala a Guatepeor, prefirieron quedarse en Guatemala. No quisieron ya. Entonces la iglesia y los criollos de la iglesia y toda la criollada, básicamente, se unió en defensa de los españoles y del statu quo de 1810. El terror que les inspiró ver a esos indios levantados es profundísimo, indescriptible, aunque, como les digo, don Lucas intenta describirlo. Y eso sigue hasta el día de hoy. Es la misma distancia que hay entre las clases medias blanquitas en México y la mayoría. Es la herencia de el gran levantamiento al final de la colonia y la dureza de ese levantamiento. Es la guerra a muerte casi desde el primer momento. Claro, las primeras poblaciones, Celaya, eso, caen sin que haya resistencia. Pero la primera resistencia, que es la de Guanajuato, esa pone el patrón.
Guadalajara tampoco resiste, es Guanajuato. La zona rica, la parte más rica de toda, en ese momento la parte más rica de todo el virreinato. Pudieron no haber puesto resistencia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido de todas maneras un saqueo, porque no había forma de disciplinar a los seguidores. Pero resistencia, entonces el saqueo es a fondo. Se van sobre todo lo que se mueva, que tenga que ver con los españoles, con sus tiendas, con sus comercios, con sus casas. Es una guerra de clases y es una guerra de razas. Lo curioso es que los líderes son blancos, pero son una minoría, porque el grueso de los criollos se pasan del otro lado. Yo no entiendo muy bien es cómo se fue creando la clase de los criollos, porque al fin y al cabo eran hijos españoles. Entonces, ¿por qué tal desapego tan grande de crear como dos castas distintas a españoles e hijos de españoles? El desapego lo hacen los españoles, no los criollos. Otra vez, ¿por qué en el Consejo de Indias no hay ni un criollo por 3 siglos? Pudiendo haberlos puesto. Porque eran sus propios hijos. Pues sí, pero no los ponen. Ahora, la explicación que dan, una explicación práctica. Si yo en el Consejo de Indias meto un criollo de Perú, uno, ¿qué van a decir los criollos de Nueva España? ¿Y qué van a decir los criollos de la Nueva Granada? ¿Y qué van a decir los criollos de Buenos Aires? Entonces habría que meter varios. ¿Y qué se hace con criollos que tienen que viajar esas distancias a Madrid? En cambio, ¿qué tal si pongo puros españoles que tienen que viajar un poquito? Si yo pongo un español de León, pues les da lo mismo a todo el vasto imperio americano. Nadie tiene por qué sentirse ofendido. Pero si pongo un criollo de una parte del imperio que es tan vasto, entonces los otros van a tomar ofensa. Y no es práctico. Entonces dejaron la toma de decisiones más importante sobre ese imperio es el Consejo de Indias. Y en ese nunca los van a dejar entrar. Y luego, los obispos. ¿Cuántos obispos criollos hay? ¿Quién los nombra? Después del concordato entre España y el Vaticano. Tiene que entrar el gobierno español en el nombramiento. Nombran más o menos como al 5%, son criollos. Virreyes. Creo que en Perú hay uno, pero no estoy muy seguro, que era criollo. Aquí ninguno. Aquí no hay ni un solo criollo en los 300 años. Entonces, ¿de quién es el despego? ¿Quién es el que puede tomar la iniciativa de integrarlos o no integrarlos? Los españoles. Tiene que ver el hecho de que don Martín Cortés se le haya puesto peligroso al gobierno español y que no confía en ese tipo de gentes, con ese antecedente, es posible. También no tendrá algo que ver el hecho que, pues, si son criollos, son personas que están apegadas a la tierra donde vienen, o sea, a las colonias, entre comillas, que son colonias que no lo son. Pero al final es importante también para la corona española tener gente que sabe dónde queda su lealtad. O sea, que saber que es cercana del rey y que el rey conoce, y no una persona que viene de lejos y que quizás se puede confundir en qué intereses, por ejemplo, al recaudar los impuestos, qué intereses es posible, pero no, los criollos, después de lo de Martín Cortés, no hay uno solo que no acepte al rey y que lo reconozca, etcétera, formalmente por lo menos. Sí, pero después uno siempre tiene amigos en las colonias y todo, siempre se pueden crear situaciones un poco más preocupantes. Sí, pero eso también le puede ocurrir a los consejos de León y Castilla, o al de Cataluña también. Los catalanes pueden tener más lealtades hacia Cataluña que hacia el rey. Siempre corría ese riesgo.
no queda, no hay una explicación suficiente para no tener si eran reinos, debían de haber tenido criollos y nunca los tuvieron. Después de Guanajuato, esto es un parteaguas. El grueso de los criollos van a estar en contra de la independencia. El grueso de los criollos toman el mismo partido que Iturbide, que Santana. Eso es lo que son los criollos. Son instrumentos muy fieles a la estructura tal y como estaba en 1810. La independencia, esa gran explosión social, se va a apagar muy rápidamente aquí, en la entrada a la Ciudad de México. ¿Qué pasa ahí? Yo tampoco entiendo. ¿Qué pasó en el Monte de las Cruces? Debía de haber un gran monumento allí. Así como no hay ningún monumento al soldado desconocido en México, no hay ningún monumento, y vaya que si hay soldados desconocidos, casi todos son desconocidos en el caso mexicano. Los únicos monumentos así son a los niños héroes, o sea, los niños bien de la época, que estaban en el colegio más popis de la época, que era el colegio militar, y entonces ellos sí tienen sus espárragos, pero los otros no tienen nada. Ese enorme explosión va a llegar al Monte de las Cruces, y ahí va a toparse con una pequeña fuerza así organizada por el virrey, y con Calleja, que es el jefe militar al que le mandan traer así rápido, pero que prepare la defensa rapidísimo. Y otra vez la descripción de esas nubes de piedras. Pero Calleja tiene tropas regulares y tiene artillería. Entonces, contra una masa, y la masa se detiene. No hay, no puede seguir, y los defensores se retiran a la Ciudad de México. Allí es el momento, un Rubicón que no pasó Hidalgo. Pudo haber decidido continuar, aunque las bajas fueron muchísimas, y no hubo una victoria clara de ninguno de los dos. Pero en vez de lanzarse sobre la ciudad, que era el centro político, económico, cultural, religioso de México, retrocede. Y la dinámica de esta masa que lo seguía es una dinámica muy simple, muy primitiva. Bueno, ya no vamos a ir a donde está la riqueza, pues yo me voy. Entonces se empieza a dispersar. También hay otro punto que no entiendo, debe de haber una explicación. El relato del el avance del ejército, bueno, lo que sea, de los insurgentes, pasa por muchos pueblos indios, porque todo el Valle de México está rodeado de pueblos indios. Y en algunos se unen y en otros ni uno se une. La masa indígena tiene las dos actitudes, la de apoyo y la de indiferencia. Hay pueblos, comunidades indígenas por las que pasa Hidalgo y no las mueve nada. Se quedan tal y como estaban. Y otras se unen. Pero cuando viene la masacre del Monte de las Cruces y no hay ninguna ganancia, entonces se empieza a dispersar. La dinámica la lógica está allí. Ellos nada más iban porque consideraban segura la victoria y la recompensa. No es segura la victoria y no hay recompensa, entonces empiezan a dispersarse. ¿Qué hubiera pasado si Hidalgo dice, vámonos sobre la Ciudad de México y vamos a levantar todavía a todos los que están alrededor de la Ciudad de México y nos echamos sobre ella? ¿Por qué decidió no
como yo no soy experto en Hidalgo, ni soy Errejón, no sé qué rayos pase, pero me intriga la decisión. ¿Hay en Hidalgo finalmente una cosa de clase? Y dice, no voy a echarlos a esta bola de irrefrenables sobre una cosa tan importante que es la Ciudad de México, los hago papilla. Es de clase y entonces decide, en cierto sentido, sacrificar su movimiento para que no haya un choque, el choque final, fundamental, entre la masa indígena y mestiza con la autoridad. ¿O es una decisión basada en otra cosa que digo, no, pues a lo mejor aquí acabo y no puedo? Y entonces desvía su columna. No lo sé. Cualquiera de las dos puede ser, o una mezcla, pero el punto objetivo es que no se toma la Ciudad de México y el siguiente enfrentamiento es muy rápido. Así como la revolución muy rápido de 1910 muy rápido ganó, porque tenía la misma dinámica en el fondo. Y ahí el que dijo, no, mejor le paramos a don Porfirio. Aquí no había la decisión del gobierno virreinal de parar, sino de defender la ciudad, como diera lugar. Entonces la masa se desvía, se encuentran allí en el famoso puente de Calderón, y ahí sí viene la derrota. También a pedradas, piedras contra arma de fuego, pero muchedumbre contra minoría organizada. Otra de las cosas que Gil podría decir, Weber tiene razón, las minorías organizadas aplastan a las mayorías desorganizadas. Ya lo dijo el profeta, Weber el profeta. Bueno, eso pasó. Entonces esta primera etapa de la lucha de independencia, que es completamente distinta de la del resto de América Latina, empieza ahí su fin. Fue muy rápido, el inicio fue sorpresivo, tomó por sorpresa a todos, incluso a los que la hicieron. Y se viene abajo con la misma rapidez. Luego lo que va a venir es una prolongada resistencia de los insurgentes a la reimposición de la autoridad virreinal. Poco a poco el virrey y los suyos van imponiéndose y van quitando del centro del país al peligro. Morelos entonces es el siguiente episodio de la guerra. Ya no son masas casi incontrolables, son más chicas, más controlables, y en una zona que ya no es la zona rica de México, sino la zona difícil de México, que es la Tierra Caliente. Esa Tierra Caliente puede perderse económicamente, para mí no importa. Su centro económico está aquí y en el Bajío, no en Morelos, no en Guerrero. Entonces puede darse más lujos el gobierno de una lucha prolongada. Tampoco puede mantenerla por mucho tiempo. Ahora, lo que le sucede a España es que no es este el único teatro. Tiene toda América como teatro. Entonces no puede concentrar su fuerza. Por más que quiera, tiene en un primer momento tiene a los franceses allí, ¿no? Va a dar unas concesiones enormes. La Constitución de Cádiz es terminar con la monarquía absoluta. Eso lo concede España, el término de la monarquía absoluta. Listo, para afuera. Trae a los diputados de las colonias, entre ellos los novohispanos, que ahora sí, ya casi cuando el niño está ahogándose, lo van
van a tratar, pues no de sacarlo, pero de tapar el pozo con todo y niño, es que le dan a los criollos, les dan puestos importantísimos en la reunión de Cádiz. No son nada más unos diputados que están ahí como parte del montón del Bronx de Cádiz. Tienen puestos centrales en la organización. Y su voz se va a dejar oír, pero muy bien. Si esto hubiera ocurrido antes, una cosa equivalente, entonces el grupo criollo probablemente no hubiera pensado en la sublevación. Pero la sublevación ya está cuando en España, con los franceses encima, con su propia guerra de independencia, deciden la Constitución de Cádiz, los liberales. Los liberales toman el poder en España. Aquí está la Constitución, proclamación de la Constitución. Bueno, este es el fin de una forma de gobierno, de una forma del ejercicio del poder. Es ahora la Constitución proclamada por quién, no por el rey, sino por estos que se suponen son los representantes del pueblo. Son electos, han sido electos. El proceso de elección tiene lugar aquí y en otras partes. Entonces ya hay un sentido democrático en Cádiz. Entonces, por un lado está la guerra de independencia de las masas por acá, por otro lado en España el ofrecer que ya no va a volver a ser lo mismo, que ahora hay un cambio de mucho fondo. Y algunos criollos, por esa razón, están en contra de la destrucción ocasionada por la guerra de independencia y ven en el horizonte la posibilidad de que ellos sean ahora verdaderamente los que asuman el poder sin romper con España, sino en nuevas reglas del juego. Son reglas distintas. Y eso entusiasma muchísimo a los criollos. Entonces ellos van a ver en esta Constitución una llave para el futuro. Pero por otro lado, ahí sigue el movimiento, ahí está Morelos, 1813, 1814, y él hace su Constitución de Apatzingán. Entonces, por constituciones no paramos. No teníamos ni una y ahora ya tenemos por lo menos de dónde escoger. O con Cádiz o con Apatzingán. Pero ya hay un movimiento generalizado. El poder tiene que ser responsable. Se diría, los reyes siempre son responsables y el Consejo de Indias escucha. Cuando le mandan de aquí peticiones, las escucha. Y no es arbitrario, no es absurdo, pero ahora tiene algo más, tiene esto que va de acuerdo con las ideas del liberalismo y de la ilustración. Se pone España a la vanguardia. Como señalé en otra ocasión, por eso es que la palabra es liberalismo, es una palabra en español que luego van a tomar los franceses y los ingleses, etcétera, pero el origen de la palabra, como el origen de la palabra guerrilla, las dos vienen de España y vienen de este momento. Bueno, el liberalismo viene un poquito antes, pero esa es su patria como conceptos que luego se van a ir al resto del mundo. Entonces está cambiando, hay una dinámica bien interesante de la política y varios caminos. Pero una vez empezada la insurrección popular en México, va a tener que, solamente se va a acabar cuando se le acabe el combustible. Cuando realmente haya transcurrido una guerra de represión, pero de represión en serio. Pueblos enteritos son arrasados. Cuando a Calleja le dejan la responsabilidad de enfrentar a los insurgentes, no hay ningún límite. Se mata a todos. Es una guerra de terror, es como los caiviles en Guatemala. Hay que acabar con poblaciones completitas. Si son todos culpables o algunos sí, otros no hay que averiguar.
Es más, el sentido común dice que si se acaba a todos, bueno, el Señor ya en el otro mundo decidirá quiénes estaban, quiénes van a la gloria, supongo, y los otros sí se van al infierno por haber desafiado a sus legítimos gobernantes. Pero entonces va paralelo y se va a ver muy claro cuando venga la época posterior a la independencia, la que ya hemos visto. Conservadores y liberales, centralistas y federalistas, los dos tipos de masones, etcétera, están allí. En este momento sale un grupo minoritario de criollos, pero sobre todo mestizos e indígenas, siguen por la vía violenta. Ya no hay marcha atrás. Ya se lanzaron ahora hasta que topar con pared. Y otros van a estar prendidos de esto, de la Constitución de Cádiz, en donde ya se habla de ciudadanos y donde ya no hay las dos repúblicas. Se acaban las dos repúblicas con Cádiz. Ya no está la República de Indios y la República de Españoles en el mismo reino. Ya todos son iguales. Lo que va a dar también un dolor de cabeza enorme, porque no son iguales, porque son muy distintos. Entonces desde aquí se lanza la igualdad. Se acaban los tributos. Los indios tenían que tributar por indios y los otros no, pues como lo que vimos en las estadísticas estas de Aguayo. Las grandes empresas no pagan. Esos son los españoles. Nosotros somos los tributarios, los que tenemos que pagar impuestos. Entonces, eso se acaba. Pero si ya no hay indios, entonces ¿qué pasa con 300 años de que sí había indios? Esto se va a dirimir en el siglo XIX y hasta principios del XX. Y en cierto sentido todavía quedan comunidades, las tierras comunales. Todavía en el siglo XXI no se acaban. Entonces la distinción, van a ser ciudadanos todos. El pobre y el rico, iguales, en serio, igualitos. A los que se les va a decir en principio que no entran en eso son a los negros. Pero son una minoría en el caso de la Nueva España. Hay que hacer una historia de los negros aquí. Aguirre Beltrán tiene la mejor historia, pero hay que hacerla. Y lo van a... ¿Por qué ese cambio tan drástico de 20.000 a 6.000? Pues yo creo que es una de dos. O no contaron bien, pero fíjese de cuánto, o no trajeron suficientes. Porque es que en ese periodo fue cuando se los acabaron en África, ¿no? Había que plantar más, ¿no? Sí. Es el auge azucarero. O sea,